¿Qué tal? Me dicen ya que podemos empezar con la Open Class. Daros las gracias a todas y a todos los que os hayáis conectado, tan puntuales, para empezar esta pequeña ponencia sobre la reserva cognitiva y sobre cómo intentar relacionarla con el cerebro y también dar las gracias a la UNIR por permitirme dar esta masterclass. Bueno, tuve la suerte ya de hablar de este tema hace poco en Neuronap. Y al final, pues es un tema que más o menos siempre ha estado ahí en un background en mi carrera profesional, el tema de reserva cognitiva, porque al final mi tesis doctoral tenía relación con el estudio de esa reserva cognitiva y de ahí pues algunas publicaciones que han ido viendo después, ¿no? Intentando entender qué es eso de la reserva cognitiva. Y seguro que es un tema que os es bastante, que os suena por lo menos, porque parece que hoy en día, pues todo el mundo cuando habla de hacer ciertas cosas, plantea que generan reserva cognitiva. Incluso a veces se genera que hay cosas que podemos hacer en nuestro día a día que retrasan enfermedades o que hace que nos surjan. Entonces, claro, como pasa con todos los términos que se van acuñando, de lo que realmente se conoce de un término a cómo después se explica o a cómo después se vende a nivel público, pues puede haber una pequeña distancia, ¿no? Del dicho al hecho siempre se dice que hay un trecho. Así que, básicamente, voy a hacer una explicación breve de lo que es ese concepto de la reserva cognitiva, intentando entender cómo hemos llegado a él y qué tipos de definición podríamos tener sobre ella, intentar entender cómo se genera, más o menos, o cómo se considera que se genera, esto se está investigando todavía, claramente, cómo podemos intentar, pues, utilizar algunas pruebas que ya están por ahí para intentar medirla, y, por supuesto, lo último y tal vez lo más divertido, creo que para mí es lo más divertido siempre, que es intentar entender qué aplicaciones y en qué situaciones y qué nos va a generar este concepto, ¿vale? Porque al final modelos, conceptos, constructos generan conocimiento que tenemos que intentar integrar dentro de nuestro modelo de pensamiento, ¿vale? Es raro que haya teorías que estén completamente invalidadas, aunque hayan pasado 100 o 200 años. Lo que pasa, que si es posible, que no estuvieran acertadas en muchos de sus aspectos. Entonces, todos los conceptos que nos vamos encontrando, todas las nuevas hipótesis, que muchas veces responden a nuevos medios tecnológicos que nos permiten explorarlas, tienen que integrarse en nuestro modelo de cómo creemos que funciona el cerebro. Y por lo tanto, la reserva cognitiva no va a cambiar todo nuestro modelo de cómo funciona el cerebro, pero sí tal vez nos va a permitir entender un poquito mejor cómo funciona y entender el impacto que puede tener eso en futuras tecnologías que aún se están desarrollando. Esa es la idea que quiero plantear en esta charla. Veo un montón de gente conocida, soy 70 personas ya, madre mía. Menos mal que hay distancia social virtual, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo empieza una charla de este tipo? Pues citando a alguien de los grandes, ¿vale? A don Santiago Ramón y Cajal, ¿vale? Ese sí que decía cosas interesantes, ¿vale? Y decía que cualquier hombre y mujer puede ser escultor de su cerebro si se lo propone. Ni más ni menos. Ya Cajal ya era un claramente adelantado a su tiempo y daba por hecho de que las acciones de nuestro día a día van a ser las que van a generar cómo será nuestro cerebro más adelante. No esperemos tener un lóbulo más o un cerebro diferente en cuanto a estructura, pero sí, tal vez en cuanto a cómo funciona. Que esa es la idea, ¿vale? El funcionamiento del cerebro ha dejado de ser algo que no importaba en la psicología, porque no se podía estudiar, de algo que era estructuralmente pasivo a algo que ahora es activo y constructor a tener un papel importante en la explicación de cómo se gestiona la conducta, ¿vale? Así que estos son los 4 puntos que vamos a ver en esta ponencia, que como siempre voy a tener más diapositivas de lo habitual, pero voy a intentar no ir especialmente rápido para poder dar a entender bien lo que es este concepto. Hay una introducción que me parece fundamental para entender cómo podemos relacionar el cerebro con el entorno, ¿vale? Y con la conducta a su vez. Y no lo digo yo de nuevo. Esta vez cito a Kandel, como muchos otros neuropsicólogos, como puede ser Javier Tirapu y demás, nos han citado a nosotros cuando estábamos empezando a estudiar. Y un poco, los 5 principios de Kandel me parecen fundamentales para entender la base de esta ponencia, ¿vale? Un primer principio que hace referencia a que eso que llamamos mente, esa explicación que hemos tenido siempre como algo separado del cuerpo, pues no es tan separable del cuerpo como tal. Mente y cuerpo, y ya lo sabemos, creo, desde hace mucho tiempo, no se pueden considerar como algo indisociable. Al revés, la base de esos procesos mentales parece estar dentro del cerebro. Parece que el cerebro juega un papel muy importante
en la generación de esos procesos mentales, ¿vale? Además, ese cerebro que tiene importancia en la generación de procesos mentales responde también a una configuración que se produce por la genética, en cierto modo. De cierto modo, los genes van a determinar el patrón de conexiones neuronales que vamos a tener en nuestro cerebro. Van a determinar la base. Pero ojo, eso no quiere decir que esas combinaciones que hacen los genes para dar lugar a nuestro comportamiento, digamos, reduciendo la variabilidad que puede tener según una configuración genética u otra, no respondan también al entorno. Al revés. Me harto muchas veces de ver gente que dice que no hay conducta sin cerebro y o no hay contexto sin cerebro, ¿vale? En el que moverse, y muchas veces no hay cerebro sin contexto. Esto no es una cosa que venga de un lado para otro, sino que se retroalimenta. Entonces, según dice Kandel, también en sus principios, el contexto, el entorno, nuestras interacciones con el día a día van a jugar un papel importante en nuestra configuración genética y, por extensión, cómo se configura el cerebro. Esa retroalimentación es lo que da lugar a esa idea de la epigenética. Aquí no hablamos de la genética o el ambiente, sino de los genes por el ambiente. Eso ya es algo que empieza a estar más que entendido o más que planteado, por lo menos. Como todo, sujeto siempre a la cautela que tiene que tener la ciencia, que es algo provisional. Dudo mucho que a día de hoy tengamos constructos completos que no cambien en 100 años. Y digo a día de hoy, no me imagino las disciplinas que llevan ya 60 años cuánto tienen que remodelarse. Sea como sea, las alteraciones en la expresión genética que produce el aprendizaje van a dar lugar a esos cambios neuronales. Es decir, el entorno cambia la configuración de nuestro cerebro. Y claro, Kandel pega un saltito muy interesante, que él lo centra en la psicoterapia, pero tanto me da. Cualquier acción que se ejerza desde fuera hacia el cerebro, cualquier actividad que se produzca desde fuera hacia el cerebro, puede producir cambios de larga duración en el comportamiento, precisamente porque va a provocar toda esta cascada de cambios a nivel genético y de conexiones sinápticas. Por tanto, si pensamos que la psicoterapia, que las acciones que hacemos cambian, seguramente también todo lo que hagamos en nuestro día a día o lo que dejemos de hacer va a tener importancia en cómo va a funcionar nuestro cerebro dentro de 20 años, sobre todo si es algo que es un hábito. Los hábitos son como un cincel y un martillo que golpean continuamente el cerebro, esculpiéndolo de una forma diferente a la que harían otros hábitos. Esto se entiende con un concepto que también debemos a Eric Kandel, le debemos muchas cosas a este hombre, y es que una sinapsis, entendida como una conexión entre dos neuronas que se estimula de forma repetida, se va a hacer más eficiente. Es decir, con menos actividad se va a producir esa sinapsis de una manera mucho más fácil. Eso es el ejemplo, esa es la idea de la potenciación a largo plazo, un mecanismo por el cual parece que se gestiona el aprendizaje a nivel cerebral, ¿vale? Con esa idea de que hay estructuras que son muy relacionadas, están muy relacionadas con el aprendizaje, en el cual se producen cambios a nivel neuronal por la estimulación repetida. Pero a fin de cuentas no hace falta irse una estructura completa. Todo el cerebro, desde que llegamos a nacer hasta que nos vemos adolescentes y adultos, está sujeto a las presiones del entorno para seleccionar qué neuronas y qué estructuras son las que se van a fortalecer en el cerebro y cuáles no. Cuando nacemos, somos realmente pura potencialidad y depende de lo que nos encontremos en nuestro entorno, estimularemos unas conexiones y no otras. Siempre pongo el ejemplo de ese niño que nace en Cuenca y nos llamamos a Taiwán recién nacido. Ese niño aprenderá taiwanés perfectamente, ¿vale? Porque el cerebro está listo para lo que le caiga, ¿vale? Entonces, bueno, parece que el cerebro funciona, en cierto modo también, aprovechando y registrando la información del entorno para generar una huella que nos va a permitir después interaccionar con el entorno. Esa es la clave, esa es la base de esta ponencia, ¿vale? El cerebro registra información y el cerebro genera, como dice David Eagleman en muchos de sus libros y documentales, un modelo interno que es el que nos va a servir para actuar antes de que pasen las cosas, para predecir, ¿vale? Ese modelo interno son como esas gafas paradigmáticas que decía Kuhn que teníamos, que nos hacen ver las cosas de una manera y no de otra, que nos hacen plantear que la percepción, por ejemplo, es una pura construcción del cerebro también, del cerebro y del cuerpo en general. No, siempre que digo cerebro no estoy diciendo que sea solo el cerebro, ¿vale? Que siempre parece que cuando decimos cerebro solo nos referimos a la parte cortical. El cerebro no deja de ser parte del cuerpo también. Toda esa percepción es una construcción diferente para cada uno de nosotros. Por tanto, si no hay dos cerebros iguales, que ya sabemos que no hay dos cerebros iguales, ¿vale?
que aunque dos personas tengan una misma agenda y un mismo libro en el que escribir, su vida no va a escribir las mismas páginas, ¿vale? No debemos de pensar que podemos ignorarlo para explicar la conducta. Al revés. Es una herramienta para relacionarnos con el mundo y esa herramienta la pule el mundo en el que estamos. Esa es un poco la idea, ¿vale? Así pues, ¿qué es eso de la reserva cognitiva? Técnicamente hablamos de un concepto que es reserva, algo que acumulamos, y de cognición, un concepto que si entramos a debatir, que es la cognición, no salimos de aquí, porque, ¡guau!, este debate da para mucho. Me interesa plantear esta idea, ¿vale? Esto que os he puesto en la imagen son los estadios de Brack que se utilizan para plantear el avance de la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Sabéis que la enfermedad de Alzheimer tiene una serie de patología neurológica, una serie de daño cerebral, una serie de acumulación de ciertos apósitos de amiloide, de ovillos neurofibrilares, que van creciendo en cantidad, lo que se extiende también, o se sobreentiende, provoca un crecimiento en la alteración cognitiva que tienen las personas. Es decir, para saber el estadio de enfermedad de Alzheimer, tiramos de analizar el cerebro y ver cuánta cantidad de beta-amiloide hay, cuántos ovillos hay, su localización sobre todo, depende de dónde estén, pero parece una cosa acumulativa. Es de lógica, a más daño, más alteración cognitiva. Pero ¿y si no fuera así? Sería demasiado fácil y demasiado simple el cerebro si a más daño tenemos más alteración funcional y cognitiva. No siempre es así. Y eso es lo que se encontró Kahneman en 1988, cuando, de 88 hablo ya, hablo de un tiempo pretérito, prepandemias totalmente, pre-efecto 2000, un tiempo en el que esto que encontró Kahneman desmontó una idea de esa linealidad. Se encontró que muchas personas cuyo cerebro, personas mayores, cuyo cerebro en análisis post-mortem parecía el cerebro de una persona con altos estadios de enfermedad de Alzheimer, no habían dado lugar en vida a ninguna alteración clínica. Eran gente que se había muerto sin tener un diagnóstico de Alzheimer y sin tener una alteración funcional de ningún tipo. Cuando luego analizaba el cerebro estaba saturado de beta-amiloide, saturado de patología típica del Alzheimer. Y la pregunta no podía ser otra. ¿Por qué narices pasa esto? ¿Por qué esta gente no ha expresado su alteración física cerebral a nivel cognitivo y de conducta? Y la explicación que encontró Kahneman cuando hizo la media, el cálculo de cerebros, es que los cerebros más grandes parecían mejor preparados para soportar ese daño. Por tanto, yo luego hago una hipótesis que ya llevamos tiempo escuchando desde muchos siglos antes. Los cerebros más grandes aguantan más. ¿Os suena eso de que los cráneos más grandes son de personas más inteligentes? No necesariamente. Pero era una explicación plausible. La media, cuando hizo el cálculo de los tamaños de los cerebros, pues parecía indicar que el cerebro más grande aguantaba más daño. Y eso dio lugar un poco a esta idea del modelo del umbral que planteó en lo que se conoce como reserva cerebral, no cognitiva, cerebral. Quería decir que las personas con más cerebro podían aguantar la misma cantidad de daño, y que había un umbral, pongámoslo en esta línea de aquí, más o menos, un umbral por aquí, en el que la persona que tenía un cerebro más pequeño podía atravesar este umbral y expresar clínicamente el daño mucho antes que la persona con un cerebro más grande que con este daño no llegaba a atravesar el umbral. Por eso se llama modelo del umbral. Y esa idea era que con cerebros más grandes teníamos más aguante. No os parezca extraño, imaginaros a científicos en los 90 y en el 2000 con la cinta métrica para ver el contorno cerebral como medida indirecta de esta reserva cognitiva. Y es verdad que puede haber una correlación entre que un cerebro más grande tenga más sinapsis, pero no necesariamente, ¿vale? No necesariamente. De hecho, esto, como os he dicho antes, viene de un problema de correlación y causa. Que algo correlacione no quiere decir que tenga causa, ni puedes generalizar. Ya Paul Broca, en el siglo XIX, hacía estudios con cráneos, llevándolos con perdigones, para ver cuánto de inteligente era una persona, claro, evidentemente ya muerta, era un título póstumo el que recibía, e intentaba ver la cantidad promedio de perdigones que había en un cráneo, y decía que a partir de 1500 perdigones, varitas pequeñas de plomo, ¿vale?, esa persona podía ser considerada inteligente. El destino siempre es caprichoso y Broca, cuando murió, tenía 1440, creo. No llegaba a ser técnicamente inteligente, aunque conductualmente sí lo fue, desde luego. Esto valió para muchas tropelías que se han cometido con el tema de la inteligencia, intentando a veces sesgar un poco, apretando un poquito más para que entraran más perdigones o menos,
Es lo que refiere Stephen Jay Gould en el libro de La falsa medida del hombre, que la inteligencia era una medida demasiado gruesa. Y esto ignoraba un poco esta idea de la reserva cerebral, que es el germen inicial. Estaba ignorando y mucho que no todos los cerebros funcionan igual, ¿vale? Y eso es un poco lo que Jacob Stern, que es literalmente el padre del concepto de reserva cognitiva, decía. Y era que a veces hay redes que son más eficientes. Por tanto, el punto de corte para un daño no tiene que ser una cosa estructural e igual para todos. Habrá gente que con menos daño sí muestre una alteración cognitiva y gente que con más daño no la muestre, porque el umbral es dependiente de cómo de eficiente es tu cerebro. Por tanto, hay dos ideas que plantea este que son la clave de esto. Una es, las redes son más eficientes y aguantan más daño, y otra es, el cerebro se prepara y está más capacitado para compensar esos daños utilizando otras redes alternativas. Bien, eso podría explicar, es una clave para entender porque hay personas que se recuperan también de un daño cerebral grave y otros, sin embargo, no lo hacen cuando es más pequeño. También depende de las zonas, depende de muchos conceptos, ¿vale? De muchos elementos, pero a veces en misma zona, igualdad de daño, hay gente que se recupera mejor y gente que peor. Era algo tan evidente que casi planteárselo se hace raro, claro, había que demostrarlo, la ciencia hay que demostrarla muchas veces. Y ni siquiera está demostrado del todo, pero esa es su idea de reserva, ¿vale? ¿Qué significa eficiente? Que dos cosas, o que una cosa es más eficiente cuando necesita menos para lograr lo mismo que otra, ni más ni menos. El grupo de Stern se ha pegado desde el 2002 haciendo investigaciones de forma continuada para demostrar un poco cómo funciona esto de la eficiencia. No me quiero tampoco alargar mucho en esta idea, sino que el concepto tiene que quedar claro. Reserva cognitiva quiere decir que hay personas que por sus acciones del día a día, ahora hablaremos cuáles son, y por sus hábitos, lo que sea, parecen tener cerebros más eficientes y parecen necesitar activarse menos para hacer una tarea de forma correcta, que eso es importante. Si activan menos, la hacen de forma correcta. Si la tarea se complejiza, tienen más margen de activación para hacerla y, sin embargo, las personas menos eficientes empiezan a fallar. Al menos, eso es lo que dice este artículo también del equipo de Stern, con una tarea concreta de reconocimiento verbal fácil y difícil, en la que se encuentran eso, que las personas que tienen más reserva cognitiva, de nuevo, sin haberos explicado cómo se mide, o que se considera que es el generador de la misma, parecían personas que para hacer una tarea fácil se activaban muy poco y para hacer una difícil se activaban un poquito más. Y las personas con menos reserva ya estaban echando humo cuando la tarea era fácil, ¿vale? A nivel de activación, repito. Y eso es importante, eso es el concepto de eficiencia y tenerlo muy en cuenta porque esto es importante para las implicaciones que vendrán después, ¿vale? También hay otra idea que plantea en este caso el señor Jacob Stern y con todos los estudios que ha hecho, que era la idea de que ya no solo era eso, sino que los cambios que nos podemos encontrar en un cerebro cuando envejece, que vamos a ver eso en la última parte, cambios que ocurren por envejecimiento normal, no ocurren igual en todo el mundo. Hay personas que necesitan una bilateralización de la actividad, es decir, donde yo hacía una tarea con el hemisferio izquierdo, ahora utilizo los dos hemisferios, se me activan los dos, es un cambio que ocurre por envejecimiento, que se llama modelo Harold, ¿vale? Pero hay personas que envejeciendo no necesitan hacer esa compensación o no tan marcada. ¿Y por qué? Esther considera que porque sus redes son más eficientes. Como son más eficientes, no tienen que compensar. Y depende también de factores de reserva cognitiva, al menos eso dicen los estudios. Este concretamente nos habla de la educación formal como una manera de ver que no hace falta compensar la activación de un hemisferio con el otro cuando se tiene alta educación, aunque te vayas haciendo mayor. Por tanto, lo que nos hablan un poco es de esa idea. Compensan mejor el daño, son más eficientes, son capaces de hacer la misma tarea de forma correcta, ¿bien? Pero sin consumir tantos recursos. Por tanto, ante un daño, podrán adaptarse mejor al mismo para seguir manteniendo la funcionalidad. Esta es la idea de reserva cognitiva. Esto hay que diferenciarlo de muchas de las cosas que nos encontramos y que se venden como neuroprotección. Por ejemplo, neuroprotección no es lo que hace esa reserva cognitiva. Neuroprotección puede ser algo que proteja a las neuronas de morirse. Pero esto lo que está haciendo realmente es hacerla más eficiente para que la red en su conjunto funcione mejor, aunque tenga pérdidas, aunque tenga daños, ya sean pequeñitos, como los que van ocurriendo con el envejecimiento,
o ya sea después de un daño cerebral para recuperarse, o después de un tiempo que tenga relación con el abuso de sustancias. Hay muchas formas de verlo, ¿vale? Este artículo os lo dejo reseñado, es de 2002 también, y es de Cristóbal Carnero Pardo, es de 2000, perdón. Esta revista Neurología y de Cristóbal Carnero Pardo, que es un neurólogo excelente y que explica muy bien todos estos conceptos, ¿vale? Por si lo queréis ver un poquito más a fondo. Claro, en estos primeros 20 minutos he contado el concepto de reserva cognitiva, ¿vale? Claro, esto genera dudas, evidentemente. ¿Cómo se genera esto? ¿Qué hay que hacer para tener más reserva? ¿Cuándo tengo que hacerlo para tener más reserva? ¿Vale con que lo tenga antes de joven? ¿Tiene que ser después? Evidentemente el cerebro siempre va a estar sometido a las presiones del entorno para desarrollarse. Bien, todo lo que sea un hábito va a modificar el cerebro, lo va a hacer más eficiente para ciertas cosas. Siempre hago referencia al estudio de los taxistas de Londres, el estudio de Maguire del 2000 o 2002 sería, en el que encuentra que el hipocampo de los taxistas está mucho más interconectado que el de las personas que no ejercen de taxistas, porque antes del GPS, evidentemente, los taxistas se salían todas las calles, tenían un mapa de navegación tremenda y estaba reflejado en ese hipocampo. ¿Quiere decir que si suelto el hipocampo y lo dejo solo por el mundo se mueve? No. Quiere decir que esa zona está mucho más estimulada y por tanto mucho más interconectada. ¿Pero cómo generamos esto? ¿O dejamos de generarlo? Pues con esa idea de la neuroplasticidad. Reserva cognitiva no es neuroplasticidad, ¿vale? Pero la reserva cognitiva se basa en la neuroplasticidad, ¿vale? La neuroplasticidad son los cambios que puede producirse en el cerebro para adaptarse a algo. Son los cambios que se producen para modificar conexiones para adaptarse a algo. Hay zonas, como la de Wernicke, que tienen que ver con la comprensión auditiva, que se van a adaptar sobre todo cuando tenemos que aprender un segundo idioma. Tienen que tener neuroplasticidad, muy rígida cuando ya tenemos una edad, pero magnífica cuando tenemos poquitos años. Por tanto, la reserva cognitiva se basa en esta neuroplasticidad. Y esta neuroplasticidad puede ser para bien o para mal. No podemos pensar que neuroplasticidad siempre es positivo. Al revés, si no estimulamos algo, si no lo usamos, se pierde. Eso es el famoso use it or lose it que plantea Thomas Saltus y otro Timothy Saltus, uno de los buenos de esas investigaciones, ¿vale? Y que recoge muy bien Vance en este artículo de 2010 cuando habla de plasticidad positiva y neuroplasticidad negativa. Es decir, ciertas tareas como actividades mentales, como metas intelectuales, como digo, como contacto social, como salir, como relacionarse con gente, no estar en soledad, todo justo lo contrario que hemos hecho en el confinamiento, ¿vale? Todo esto era lo que hacía esa neuroplasticidad positiva. Y cosas negativas como el abuso de sustancias, la soledad, no contacto social, consumo de alcohol, todas las cosas que hemos hecho en el confinamiento son las que generan plasticidad negativa. Entonces, claro, creo que tenemos que pegar un pequeño golpecito al cerebro después de estos 2 meses encerrados, sin duda alguna. Porque hemos tenido 2 meses de hábitos que no son los habituales. Hay que ponerse las pilas, exactamente. Pues lo bueno de esto es que esto no se genera en un mes. Si se generase en un mes, madre mía. Pero sí, si se coge el hábito y se mantiene años, pues tenemos un problema, ¿no? Y la idea es que esta neuroplasticidad positiva o negativa tiene que ver con cómo de conectado está el cerebro, subsinapsis, que se reflejan en la habilidad cognitiva y, por tanto, en el funcionamiento diario. Por tanto, ¿qué cosas necesitamos promover para tener más reserva cognitiva? Y hay varias ideas, ¿vale? Una de las ideas, por ejemplo, es el ejercicio físico. Se considera, y esto lo he debatido con muchos psicólogos también, que el ejercicio físico tiene una importancia vital para el desarrollo del cerebro y la buena conectividad. Algunos me dicen, no, físico es del cuerpo. Bueno, pues el cerebro no está en el cuerpo. Vamos a suponer que el cerebro está en un bote. Es evidente que el cerebro es parte del cuerpo. Y cuando yo hago un deporte físico, aeróbico, y estoy trabajando el sistema vascular, el corazón bombea, entra oxígeno, el cerebro se beneficia de eso. Recordar que el cerebro se come 20%, mucha más, de la energía que generamos. Casi se puede decir que respiramos para el cerebro y un poquito más para el resto del cuerpo. Algo tendrá de relación. Tampoco puedo entrar muy a fondo, ¿vale? Pero es evidente que el deporte físico es una cosa que tiene mucha importancia y que se ha estudiado en ratones en este caso, para ver qué pasa en el cerebro, que aquellos ratones que están sometidos a una estimulación física, aquellos que están en jaulas hiperestimuladas, tienen zonas de su cerebro mucho más interconectadas. No digo como los taxistas, pero sí que esa estimulación física en ningún momento
diferente a algo cognitivo, sino de tener más actividad física que otras, afecta a cómo se configura el cerebro. De ahí se plantea que el ejercicio físico puede ser una clave. No se recomienda a los mayores solo porque sea bueno para los pulmones. También el cerebro parece beneficiarse de ello. Claro, en los niños pasa eso también, como dice Cristina. A veces pasa eso, que te encuentras que esa relación puede haber. ¿Por qué exactamente? Hay que entender la causa. Hay que entender por qué hacer ejercicio físico de pequeño ayuda al rendimiento académico. ¿Habrá para todo el mundo lo mismo? ¿Mismo ejercicio para todos? Eso es lo que hay que definir. A lo mejor hay ejercicios que realmente son un problema y generan más nerviosismo en los niños y los hacen mucho más distraídos. Habrá otros que no. Eso es lo que tenemos que configurar. Pero parece haber una línea que indica que ese ejercicio físico va en la dirección de mejorar el funcionamiento cerebral. Aún así, hay que darle muchas vueltas a esto, porque a veces hacen más ejercicio los que cognitivamente están mejor, ¿vale? Que habrá que ver qué ejercicio es. Pero eso es una idea, ¿vale? Para que sepáis cómo se puede generar y por qué tiene relación, ¿vale? Otra es la que plantean de utilizar o plantearse la existencia de actividades cognitivamente estimulantes, ¿vale? ¿Qué es una actividad cognitivamente estimulante? Y alguien me dirá, hombre, hacer sudokus. Sí, pero eso no es motivo para que mandemos a nuestros pacientes a hacer sudokus, ¿vale? O sopas de letras. Estimulante será, pero si mi paciente lleva haciendo sudokus toda la vida, ¿cuánto de estimulante es que le pida que siga haciendo sudokus? ¿Bien? Una actividad no es cognitivamente estimulante por sí sola, sino que depende también de la persona que tenemos delante. Es decir, tiene que ser algo que para la persona sea novedoso y le requiera mucho esfuerzo a nivel cognitivo. Y como digo otra vez, novedoso. Algo que le ponga en funcionamiento. En automático podemos hacer mucho, pero normalmente poner en funcionamiento a todo el cerebro implica que eso sea novedoso y requiere un esfuerzo. Y aquí tenemos el problema de siempre, y es que hay muchos estudios que te dicen que sí, que hacer ciertas actividades cognitivamente estimulantes pueden tener relación en un momento dado con cómo generar reserva y muchos otros que no. Estudios que te dicen que no hay esa relación. Por lo tanto, de nuevo, hay que intentar investigar por qué ocurre esto. Y aquí tenemos un problema, como antes decíamos, con el ejercicio, que a veces no todos los ejercicios son buenos, a veces no todo ayuda en la línea que creemos que puede ayudar, ¿vale? Y lo que nos encontramos es con que depende del tipo de actividad y cómo configurarlo. Os dejo este artículo aquí para que lo tengáis, me parece muy interesante, que lo leáis porque este hace una referencia a que lo que es una actividad que es cognitivamente estimulante para una persona, para otra a lo mejor no lo es. Que hay actividades que como son demasiado estimulantes, pero que consumen mucho a la persona en su día a día, como tocar un instrumento musical, impiden hacer otras, ¿vale? Hay actividades que son muy cognitivas, pero no representativas de la población, como escribir poesía. Hay actividades como ver la televisión, que algunos venden como cognitivamente estimulante y otros estudios te dicen que no. Y es que va a depender de lo que estés viendo en la tele, lo mismo ver a Punset que ver Sálvame, y va a depender también de con qué intensidad lo hagas. Hay gente que se ve todos los días 14 documentales echando la siesta. Muy cognitivamente estimulante no sea, ¿vale? Entonces, esta idea de la actividad cognitivamente estimulantes está todavía en proceso de ser entendida correctamente para poderse crear instrumentos de medida. Nosotros, de hecho, hemos creado uno. En mi tesis se creó uno y ya luego los enseñaré. Es un instrumento como otro cualquiera que intenta describir qué actividades serían las que podían promover esta reserva cognitiva. Y recordar, depende de cada persona, ¿vale? Porque la persona que ya tiene una habilidad automatizada no está siendo tan estimulado como el que no, ¿vale? Aprender a bailar salsa para alguien que ya bailaba otros estilos no es tan estimulante como para uno que no ha bailado en su vida. Ni tan duro, ni tan difícil, ¿vale? Entonces, bueno, creo que puede ser interesante plantear que no son solo el ejercicio físico y las actividades cognitivamente estimulantes, sino el estilo de vida. El estilo de vida es algo mucho más amplio que tiene su impacto directo en el cerebro. Y no he hablado de la dieta, que también tendría mucho que ver. Y eso lo cuenta muy bien David Snowden en este libro, 668 monjas, un científico, en el que se pone a investigar cómo estas monjas, cuando se van haciendo más mayores, que tienen un estilo de vida muy similar, van presentando las alteraciones típicas de la edad y cómo algunos pequeños detalles de su forma de hacer la vida en el día a día van a modular esos cambios por la edad. Por último, también se habla de que la educación formal, el haber recibido educación o no, genera reserva cognitiva. No voy a ponerlo en duda, parece ser que puede ser que esa reserva cognitiva se genere también por la educación formal. La educación formal
no deja de ser también una actividad cognitivamente estimulante, solo que ocurre en un contexto de neurodesarrollo mucho más amplificada que las actividades que hacemos cuando tenemos 60 años. Hay un estudio muy interesante, que es este que os dejo por aquí, ¿vale? En el que se dan cuenta de que las personas con mayor nivel de educación, ¿vale?, van a obtener puntuaciones iguales en el Mini-Mental, que es una prueba que no me gusta, pero así se utiliza, ¿vale?, que al tener las mismas puntuaciones en el Mini-Mental que personas con menos educación, es decir, menos reserva, pero que luego muestran, pese a la igualdad de puntuaciones, estar mucho más deterioradas las personas con más educación, porque con más deterioro a nivel cerebral, deterioro de estructura cerebral, pueden seguir rindiendo más. Esa es la idea de la reserva, que a un mismo nivel de reserva, o mejor dicho, un mismo nivel de puntuación en una prueba, las personas con más reserva seguramente tengan más deterioro, porque están compensando más, pueden compensar más, ¿vale? Este estudio recomiendo que os lo leáis, ¿vale? Es lo para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Por lo tanto, lo que es una actividad cognitivamente estimulante es algo complicadísimo de definir, ¿vale? Y habrá que, y lo que es el tema de la educación, igual. Incluso todos hemos tenido compañeros que han estado en el INSTI y se han dormido en clase todo el curso. Tendrán a lo mejor el mismo título que nosotros, pero han aprovechado igual ese tiempo de educación. ¿Son todas las educaciones formales iguales? Todo esto hace que haya mucha variabilidad para poder medir. Así que, sea como sea, parece que hay muchas formas de generar esa reserva, pero hay muchos claros oscuros, hay muchas patas oscuras sobre cuándo. ¿Habría que haber hecho el deporte con 14 años? ¿O las actividades con 40? La persona que ha estudiado hasta los 30 y ha hecho un doctorado y luego se ha pegado desde los 30 hasta los 60, haciendo todo el día lo mismo, ¿ha hecho una actividad cognitivamente estimulante? ¿No la ha hecho? Muchas cosas que tenemos que intentar ser capaces de discernir, discriminar con investigación. ¿Vale? Queda un cuartito de hora para que os cuente muy por encima las pruebas habituales y las implicaciones, ¿vale? Como la charla se va a quedar grabada, podéis buscar las pruebas sin problema, están todas, casi todas en Open, ¿vale? Hay gente que ha hecho escalas que han conjugado estos conceptos varios, ejercicios, actividades, gente que se ha ido más por sus pruebas de inteligencia que podían representar alguna de estas generaciones de reserva, pero las que tenemos ahora mismo en castellano son, por ejemplo, esta, el cuestionario de reserva cognitiva, que está publicado, bueno, aquí en España en Revista de Neuro por el equipo de Almería, uno de los primeros que tuvimos en España, en el que va a preguntar o a intentar cuantificar esa reserva, pues preguntando cosas como la escolaridad familiar, los cursos que han recibido, el manejo de idiomas. Digo, lo tenéis en la revista de Neuro, así que no hay mucho más. Este es el mismo cuestionario, tiene una segunda parte, ¿vale? También tenemos otro cuestionario de reserva cognitiva, olviden un poco que es este, ¿vale? Una escala de reserva cognitiva que es un poquito más amplia, que va a intentar, de nuevo, agrupar todo lo que sería estas variables y demás que se utilizan para reserva cognitiva, ¿vale? O esta, que es la que generamos nosotros, que es una escala de actividades cognitivamente estimulantes para personas mayores. Está también baremada y validada, son las actividades que podemos medir y que parece que tienen relación con que una persona pues tenga más reserva cognitiva de mayor y por tanto aguante mejor los efectos negativos del envejecimiento a nivel cognitivo. Y bueno, tenemos esas pruebas. Las he pasado rápido porque están todas, vamos, prácticamente, aunque pongáis en Google cuestionario de reserva cognitiva, lo vais a encontrar, ¿vale? La grabación entiendo que va a quedar colgada para que se pueda ver, si no me equivoco. De todas formas, si no, todos tenéis mi correo, si no lo tenéis saldrá al final, o me podéis buscar en Twitter y yo os mando los enlaces de las escalas. A mí no me supone ningún problema. Siempre a la velocidad que pueda, ¿vale? Porque tengo unos cuantos de correos acumulados. Sea como sea, ¿vale? Sea como sea. Estas pruebas aún no están tan integradas en la práctica clínica, ese es el problema, no las utilizamos casi. Yo estoy en un montón de investigaciones y a nadie se le ocurre meter así como así pruebas de reserva cognitiva. Entonces, para configurar bien que una escala funciona y se haya que cambiar, hay que someterla al juicio de la investigación, ¿vale? Queda mucho todavía por entender de la reserva cognitiva, pero parece que tenemos algunas ideas claras, ¿vale? Que son las que nos llevan a estas implicaciones que vamos a ver ahora, ¿vale? Espero que el concepto se haya quedado claro, que os haya quedado claro cómo se puede generar y que tengamos unas ideas de cómo medirla o intentar medir el grado que tiene cada una de las personas, ¿vale? Pero ¿nos imaginamos dónde podemos encontrar efectos en esta reserva? Porque claro, el cerebro ha pegado un cambiazo. Los últimos... Bueno, el cerebro no. La ciencia que nos ha permitido analizarlo ha pegado mucho cambio y muchas hipótesis que antes parecían correctas pues eran fruto de la tecnología desfasada que teníamos. Y las de ahora
Seguramente sean hipótesis en un futuro a desechar. Seguramente gente que nos vea dentro de 50 años diga, vaya animales de bellota lo que están haciendo, pero porque no tenemos la tecnología adecuada para avanzar. Eso lo dice Peña Casanova, no lo digo yo. Seguramente, pues lo podríamos decir de gente como Paul Broca en su momento. Seguramente, como dice un profe mío, sabemos mucho más que Paul Broca del cerebro ahora mismo. Otra cosa es que seamos más listos, ¿verdad? Eso decía. Pero bueno, ¿dónde lo podemos ver? Pues yo creo que la clave es esta. Para mí, la cuestión de la reserva cognitiva es que no se genera igual en todo el mundo. Creo que no todos los cerebros son igual de capaces para automatizar o igual de plásticos. Y con decir no son igual de capaces, no digo que sean incapaces. Digo que funcionan un poco diferente, necesitan más ensayos y lo van a necesitar también para diferentes funciones. Es decir, que esto no es una cosa de tengo o no tengo capacidad. Y esto puede ser clave para ver sujetos candidatos a ciertas cosas, ¿vale? El primer detalle, donde más se puede observar y donde más se ha observado, es en el deterioro cognitivo asociado a la edad, ¿vale? Sobre todo en esa idea de que las personas con más reserva cognitiva, que la han medido con diversos cuestionarios, parecen tener un mayor tiempo para mantener su estado cognitivo de forma correcta antes de empezar a mostrar las alteraciones típicas de esa alteración alzheimerosa que se produce a nivel patológico físico cerebral, ¿vale? Anatomopatológico. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas van a estar más tiempo, como veis en esta imagen, a un nivel de rendimiento adecuado, lo veis aquí, antes de empezar su caída. Sin embargo, las personas con baja reserva van a tardar menos tiempo en empezar a mostrar la caída, va a ser más lentita y va a atravesar el punto de muestra clínica de que se vea clínicamente antes. Esto es tiempo de calidad de vida que la persona ha perdido por no tener una alta reserva. Es tiempo ya de dependencia, tiempo de dificultades, tiempo de incapacidad, de falta de autonomía, mientras que este la ha mantenido más tiempo. Luego, además, la caída es mucho más empinada, simplemente porque ha compensado hasta donde ha podido, y una vez no puede compensar más, la caída es mucho más abrupta. A ver si hay que hacer más estimulación de lo que pensamos con las personas con alta educación y con alta reserva, que son los que pueden estar peor en igualdad de condiciones cognitivas, ¿vale? Idea que dejo ahí, ¿vale? Vamos, no la digo yo, tampoco me había apuntado el tanto, ¿vale? Esto me recuerda mucho, y claro, esto lo puse en la última charla y fue como desempolvando la tesis, de la transición epidemiológica, ¿no? En la que estos autores decían que, bueno, habíamos pasado diferentes épocas en la transición epidemiológica hasta ahora, en la que las causas de muerte habían cambiado mucho y habían provocado que la forma de morir fuera distinta. Habíamos pasado una época de pandemias y pestilencia y hambre, que parece ser que nos hemos dado una vuelta por el pasado ahora, una época de pandemias en retroceso donde las muertes empezaban a ser ya artificiales muchas veces por temas accidentes de vehículos y demás, ¿vale? Y otra época en la que estamos en la de las grandes enfermedades neurodegenerativas y muertes artificiales, ¿vale? Sobre todo porque ya se ha puesto como un problema de salud pública la cantidad de gente que está alcanzando edad adulta y teniendo problemas neurodegenerativos, ¿vale? Claro, hay una siguiente fase que se plantea, que es la de la compresión de morbilidad. Es decir, se ha conseguido hacer algo muy complicado, tan bueno como malo. Se ha conseguido que la gente no se muera, pero que esté mucho más tiempo manteniendo esa alteración cognitiva, arrastrando y yendo más años con ella. Entonces, hemos conseguido aumentar más años la esperanza de vida, pero no que esos años tengan tanta vida como deberían, ¿vale? Y es lo que se habla, ¿no? De intentar llegar a una fase de compresión de la morbilidad. Porque se nos viene un problema muy gordo. A lo mejor ahora no nos parece tanto, ¿no? Con todo lo que pasa últimamente. Pero cuando tengamos uno de cada 3 personas por la calle con más de 70 años, ¿vale? La cantidad de gente con Alzheimer va a ser bastante elevada, ¿vale? Y sobre todo va a suponer una sobrecarga a nivel de personas con necesidades de dependencia y con calidad de vida un poco alterada, que a lo mejor no podemos responder. Pero ¿y si con ideas como las de la reserva cognitiva conseguimos comprimir esa morbilidad de forma que las personas se pongan enfermas poco antes de fallecer? A nivel cognitivo me refiero. Eso sería una clave a nivel social. Es un escenario, el de la compresión de la morbilidad. Más tarde empiezan las alteraciones cognitivas y por tanto el tiempo de dependencia es menor. Si fuéramos al extremo contrario, tendríamos mucha más población dependiente mucho más tiempo. Este es el juego típico de curvas que hemos vivido también con nuestra pequeña pandemia. Y esto me recordó mucho a este autor, a Thomas Perls, que hace un estudio súper chulo con personas súper centenarias. O sea, coge muestras de gente que tiene más de 100 años e intenta entender
¿qué les hace tan especiales? ¿Cómo puede la gente vivir hasta los 100 años, sobrevivir y en qué condiciones llegan? Porque todos pensaríamos que la gente que llega hasta los 110 años llega hecha polvo. Pero ¿no os ha pasado que siempre que nos muestran imágenes de gente con 105, 107, están de maravilla? Hostias. Muchísimas veces, claro, esto es un sesgo, evidentemente, porque puede ser que los que tengan 109 años y estén muy mal, estén en los hospital y no quieran salir a la tele. Pero la tendencia que encuentra Peirce cuando hace los estudios de población centenaria es que hay mucha gente que ha ido sobreviviendo a alteraciones cognitivas, hay gente que la ha retrasado, pero llegado a cierto punto, más de 110 años, te encuentras con gente prístina que no ha pasado ningún tipo de patología de tipo Alzheimer o ningún tipo de patología vascular. Se han quedado todos por el camino, los que la han tenido. Van quedando gente que la ha retrasado y que ha caído, entre los 105 y 109, gente que ha sobrevivido pero que ya no puede sobrevivir más, y un subgrupo de élite de personas mayores cuyo estudio está haciendo este hombre para entender qué variables genéticas y de reserva pueden haber jugado un papel para que lleguen tan lejos en tan buenas condiciones. ¿Vale? Es un autor a seguir. Aunque el libro con la vida hasta los 100 suena a autoayuda y regreso al futuro, puede ser interesante, ¿vale? Por supuesto, y en esto no voy a entrar más, también puede modular la recuperación. No es lo mismo que una persona, cuando tiene un daño cerebral, siga una tendencia ascendente paralela en función de sin tener en cuenta la reserva, que da igual que tenga más o menos reserva, que te recuperas 2 puntos más y ya está, que el hecho de que esa reserva pudiera modular tu forma de recuperarte. Hay personas con más reserva que pareciera que se recuperan mejor con el daño cerebral. Su cerebro es más eficiente y compensa mejor, ¿vale? Eso parece que está ahí también estudiándose mucho, ¿vale? Dejo un artículo ahí también que puede ser interesante para entenderlo. Pero ahora vamos a rozar el futuro, ¿vale? Vamos a rozarlo un poco. No sé si conocéis el fenómeno de la prehabilitación, ¿vale? Está muy, muy de moda en los últimos años, como unos investigadores, clínicos más bien, de aquí de España además, hicieron un estudio bastante curioso para intentar extirpar un tumor que estaba en unas zonas elocuentes muy importantes para el lenguaje, que son las del lado izquierdo. Hicieron una cosa que fue fomentar la plasticidad en el lado contrario del cerebro, de manera que con una manta de electrodos iban reduciendo la actividad de una forma relativamente mínima en el lado en el que estaba el tumor, en el que se encontraba la función del lenguaje, para que fuera siendo trasladada, rehabilitando el lado contrario, contralateral del cerebro, para que la cogiera. Con varias descargas inhibitorias, poco a poco este lado del cerebro iba cogiendo esa función hasta el punto de que la función había migrado casi completamente. Es evidente que esto hay que pulirlo, pero se va haciendo. De hecho, ya no es pulirlo, pasa de forma espontánea. Con un glioma, un tumor de bajo grado, cuando este va creciendo poco a poco, va inactivando esa zona poco a poco y la contraria va cogiendo la función. Y yo me pregunto, ¿todos los cerebros están igual de preparados para esa prehabilitación? ¿Habrá variables de reserva cognitiva, de estilo de vida, de todo lo que hemos estado hablando hoy, que hagan que una persona sea más candidata que otra y no solo dónde está el tumor, y no solo la estructura afectada, sino también la capacidad de ese cerebro para en un momento dado compensar? ¿Cuánta gente se ha encontrado que lleva con un glioma o un cavernoma años y años y ha seguido manteniendo la función con leves fallos? Ese cerebro era mucho más plástico. ¿Por qué lo era? Clave, ¿no? Para entender eso de la reserva cognitiva como algo aplicable en un momento dado, en un futuro. Creo que puede ser interesante tenerlo en cuenta cuando planteemos cerebros candidatos o no para este tipo de operaciones, que funcionen de una manera más eficiente y que compensen mucho mejor. Por poneros un ejemplo, ¿vale? O la interfaz cerebro-máquina. Creo que no, no se va a ver el GIF que viene. Bueno, aunque no se vea el GIF, esto lo conocéis todos, ¿vale? Es una persona que no sé exactamente qué problema tendrá de parálisis de algún tipo, puede ser que tenga una ELA tranquilamente, y que con un electrodo, unos electrodos colocados aquí en el cerebro, está moviendo de manera automática con su cerebro, moviendo ese brazo que está fuera, no hay ni cables, ¿vale? Está utilizando una transducción de cerebro-máquina. De nuevo, esta persona, la verdad es que le pone ese electrodo, no tiene muy claro lo que está haciendo, ¿vale? Pero poco a poco se va organizando su cerebro y va viendo, por ensayo y error, lo que tiene que hacer, tiene que pensar, ¿vale? Para poder mover ese brazo. Y lo acaba moviendo. ¿Habrá cerebros que estén más preparados para captar rápido eso y ser capaces de adaptarse mejor a un nuevo brazo que no está en su cuerpo? ¿Os acordáis o no? ¿Os acordáis? Yo tampoco me acuerdo. ¿De cuando empezasteis a andar de pequeños?
seguramente lo sabemos, infiriendo lo que vemos en otros niños, que costaba mucho que un nene supiera si movía el brazo para un lado o para otro, hasta que no tuvo un tiempo de práctica y de feedback, no era capaz de mover correctamente sus brazos. Aprende y va cogiendo un control. Esto es igual. Esto es igual. Te insertan un tercer brazo y cómo lo mueves. Pues el cerebro se va preparando porque está viendo una causa y un efecto. ¿Vale? Entonces, sí, había eso, más o menos lo de wifi neuronal, justo. Y de hecho se hizo en Brasil con un exoesqueleto que movía a un niño con la mente, bueno, con la mente, con el cerebro, ¿vale? Vamos a decir términos de ese tipo que la lío. Con el cerebro, ¿vale? Estaba conectado. Es la transducción de la señal. Mi pregunta es, ¿habrá cerebros más preparados para acoger ese brazo? ¿Podrán con 2, con 3, con 4? ¿Cuál es el límite? ¿Y de qué depende? Seguramente depende también de la capacidad de ese cerebro para ser más eficiente. Y de nuevo, tal vez las experiencias vitales de ese cerebro hayan sido claves para que sea más eficiente para acoger una nueva funcionalidad e insertarla dentro de sus redes. Por tanto, falta mucho por entender de esta reserva cognitiva, eso es evidente. Hay que hacer muchos estudios longitudinales, porque si no hacemos estudios longitudinales no vemos la evolución, ¿vale? No valdría con ver si la gente maneja un tercer brazo o no, sino ver cuánto tarda la gente en hacerlo y qué procesos ha habido antes o qué historia de vida ha podido hacer este cerebro mucho más eficiente, ¿vale? Habrá que entender que hablar de la reserva cognitiva como algo general tal vez sea demasiado amplio y hay que plantearse que seguramente habrá diferentes fuentes y que se relacionen de forma diferente con las funciones cognitivas. A lo mejor las actividades más estimulantes tienen más que ver con el control cognitivo y ejecutivo y a lo mejor las físicas con otro tipo de funciones distintas, ¿vale? Y desde luego también hay que ver los grupos. Siempre, y lo dije otra vez, y si diferentes fuentes de reserva tuvieran diferentes efectos o diferentes variables cognitivas y en momentos diferentes del ciclo vital, identificar esto puede hacer que tengamos cerebros más fuertes para lo que venga, para lo que tenga que venir en nuestras vidas, ¿vale? Así que si lo superamos, podemos tener una herramienta para ajustar mejor los tratamientos, para anticipar los deterioros, con lo importante que es eso, ¿vale? Y para prever la evolución. Y como he dicho antes, también para que nuevas técnicas y procedimientos que están viniendo puedan ser más finos y fáciles de realizar. Nos permite entender un poquito el cerebro, esta idea de reserva, pero hay que ser cautos, ¿vale? Pero nos permite entender que el cerebro tiene mucho margen plástico, mucho margen para cambiar, pero que tal vez no todos tengamos ese mismo margen, que es lo que tenemos que saber dilucidar. Y sobre todo no caer en titulares de este tipo, como que el ser bilingüe previene la demencia, como que hacer crucigramas ayuda a prevenir la demencia, o como que una foca robótica te puede quitar la depresión. No, por desgracia todos estos titulares son una forma popular y excesiva de contar lo que sí conocemos. Que ser bilingüe puede hacer tu cerebro más eficiente. Que hacer ciertas tareas pueden hacerlo más eficiente. Pero no que sea una cosa que te elimine un problema tan grave como una demencia. Con esto, daros las gracias por asistir a esta Open Class, ¿vale? Espero que os haya sido interesante. He intentado meter alguna cosita más de la última vez que cuando hice esta charla sobre reserva, pero es evidente que no puedo aprender algo muy nuevo cuando solo han pasado 3 meses, ¿vale? Y nada, en Twitter me tenéis, Aarón del Olmo, me buscáis y me preguntáis si queréis alguna cosa que os haga falta de lo que he ido contando o lo que necesitéis. 114 personas. Uf, no llego a las 1800 de Iván, pero bueno, está bien. Gracias por venir.